Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Tal como la novia al esposo espera. La luz del amanecer, un mensaje que transformará tu vida. Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por este nuevo y precioso día que tú nos permites disfrutar. Gracias, amado Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia, porque cada día, Señor, tú nos muestras tu bondad al permitirnos disfrutar de una nueva mañana, de un nuevo amanecer, a disfrutar de todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Yo te pido hoy, enséñanos a disfrutar de todo aquello que tú nos das día tras día, Señor. Ayúdanos cada día a comprender más y más tu palabra, el privilegio de poder escucharla y de leerla. Ahí donde estás, dile, Señor, prepara mi corazón para tu palabra. Que tu palabra se haga vida en mí, que tu palabra se haga vida en mi familia. Dile, Señor, dame discernimiento, dame sabiduría, ilumina mi entendimiento. Echa fuera todo afán, toda ansiedad, toda preocupación, todo lo que quiera robarse hoy tu palabra. Quita toda dureza en los corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guíanos hoy a través de tu preciosa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Quiero que me acompañen hoy. Vamos a estudiar un tema que sé que va a bendecir grandemente tu vida. Y hoy quisiera ponerle por título a este tema: la necesidad humana está por encima de las tradiciones religiosas. ¿Sabes? Estamos en un mundo donde por un lado hay una total incredulidad en gran mayoría de la humanidad, pero hay otro tanto de la humanidad que se ha llenado de religiosidad, de reglas religiosas, tradiciones religiosas que no producen vida ni bienestar en el ser humano. Y de eso se trata este tema, y quiero que me acompañe. Mateo capítulo 12 del versículo 1 al 8 dice: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Quiero que entienda que el día de reposo era una ley mosaica, es decir, era una de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y cuando fueron liberados y empezaron a andar por el desierto. Dios a través de Moisés le dio una serie de leyes, y entre ellas estaba guardar el día sábado como el día de reposo, y a eso se refiere aquí cuando se habla del día de reposo. Una vez aclarado esto, continuemos. Dice: y sus discípulos tuvieron hambre. En aquel día de reposo iban caminando, dice que los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Lo cual era falso, mis hermanos. Y ya vamos a ver cómo Jesús los va a desmentir. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? En estos dos ejemplos que Jesucristo le da a los fariseos para refutar lo que ellos estaban diciendo, les está diciendo: mira, ellos de cierta manera estaban quebrantando la ley, tanto David cuando lo puso como ejemplo, como los sacerdotes, porque en el día de reposo es el día en que los sacerdotes en aquel entonces tenían que hacer más y más sacrificios. Y eso era bastante agotador y era un trabajo muy arduo, y supuestamente en el día de reposo no se debía trabajar según la ley del día de reposo o del Shabbat, como también se le conoce.
Y entonces Él les dice, dándoles a entender que era más importante la necesidad de las personas y estaba por encima de esas leyes. Por eso dice que David tuvo hambre y los que estaban con él y entraron al templo y comieron del pan de la proposición, que era un pan que era consagrado, solamente podían comerlo los sacerdotes. Pero como tuvo hambre David y sus hombres que venían huyendo y escondiéndose del ejército enemigo que los quería destruir, pero tenían muchísima hambre y se sentían débiles. Y por eso el sacerdote les autorizó comer de aquel pan, porque primeramente estaba la necesidad de David, del rey David y de sus hombres guerreros que estaban con él, porque ellos eran los que defendían al pueblo. Pero también nos habla de los sacerdotes que hacían sacrificio por el pueblo. Estos hombres estaban de cierta manera profanando o desobedeciendo la ley del día de reposo, pero lo estaban haciendo con el propósito de ser de bendición a otros, de ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados para aquellos que estaban ese día llevando sacrificios a Dios. Por eso Jesús continúa diciendo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Saben, mis hermanos? Los fariseos eran especialistas en inventarse normas y leyes que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Por eso allí estaban aquellos fariseos que se jactaban de guardar todas sus leyes, pero se han olvidado de lo más importante, mis hermanos. Cuando nosotros nos volvemos religiosos o fanáticos, como mucha gente nos llama equivocadamente a muchos cristianos porque nos juntan a nosotros en un mismo grupo con los religiosos, dice que esta gente, para ellos era más importante guardar leyes que ellos mismos, tradiciones que no tenían nada que ver con la palabra de Dios, y se habían olvidado de lo más importante de la ley, y es la misericordia hacia sus semejantes. La indiferencia que estos religiosos sentían hacia la necesidad del hombre era verdaderamente exagerada, mis hermanos. No les importaba si la gente tenía hambre, si la gente estaba enferma, si necesitaba ayuda, a ellos no les importaba. Por eso a ellos de nada les servía esos sacrificios, todas sus costumbres religiosas, si el amor y la piedad no los acompañaban. Y a eso nos llama hoy el Señor. Por eso Jesús nos aclara que sería mejor que indagaran en el verdadero significado de la palabra misericordia. Nosotros estamos llamados a ser misericordiosos, a pensar en las necesidades de las personas que nos rodean. La ley, mis hermanos, la palabra de Dios había sido establecida como un medio para nosotros consagrarnos a Dios en aquel tiempo. Pero jamás su aplicación iría en contra del mismo bienestar del hombre. La palabra de Dios, los mandamientos, todo lo que está escrito en la palabra es para el bienestar del hombre, mis hermanos. Solo basta que nosotros tengamos misericordia para poderlo ver. Pero estos fariseos solo se preocupaban por sus tradiciones y eran indiferentes a la necesidad de la gente. Pero la verdadera religión, la que Dios aprueba, debe preocuparse no solo por su propia santificación, sino también por la necesidad y el bienestar de sus semejantes. Por eso Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre está en visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mucha gente hoy habla de religión, pero muchos son religiosos, y Dios no busca religiosos. Dios busca personas que quieran ser como Él, que quieran caminar en esta tierra como caminó Jesús, haciendo bien a los demás, siendo misericordiosos y compasivos, pensando en la necesidad del prójimo. En el cristianismo no cabe el egoísmo.
el egocentrismo, el ser una persona egoísta. Eso no viene de Dios. El Señor quiere que seamos bondadosos, compasivos, misericordiosos, que sintamos compasión por aquel que está pasando necesidades, orar por aquellos que están enfermos. Pero estos fariseos eran tan religiosos y tenían tantas costumbres religiosas que ellos se creían perfectos y le cerraban la puerta de la libertad que Jesucristo y que Dios desde un comienzo había prometido para toda la humanidad, por todas sus tradiciones religiosas y fanatismo exagerado que ellos tenían. Por eso hoy el Señor nos hace un llamado a la misericordia, a entender que la necesidad humana está por encima de las tradiciones religiosas. Dios no está de acuerdo con la religiosidad ni con las tradiciones religiosas que no producen un bienestar en el ser humano. Por eso hoy, Padre, yo te pido por cada persona que me escucha, quita de nosotros toda religiosidad, todas tradiciones que a veces vienen de nuestros antepasados y que no traen bendición, que no traen nada bueno para nuestras generaciones, para las personas que nos rodean. Cambia los malos hábitos, las malas costumbres. Quita de nosotros el egoísmo, la soberbia, la altivez y todo lo que nos impida pensar en los demás, Señor. Yo te pido hoy, Señor, llena nuestros corazones de misericordia y compasión. Enséñanos a amar como tú amas, a mirar las necesidades del otro, Señor, a no ser egoístas y religiosos y olvidarnos de que todos necesitan conocerte a ti. Que en algún momento nosotros también estuvimos errados, equivocados en medio del pecado y de la oscuridad de este mundo. Y entender que tú nos has llamado a ser luz en medio de las tinieblas, a ser bendición, a ser misericordiosos y compasivos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos, que tengan un excelente día y que la gracia, el favor y la misericordia de Dios los acompañen hoy y siempre. Amén y amén.